8.7. La primera resurrección. La primera resurrección es la que por primera vez desde que comenzó la historia providencial de la restauración y gracias a la segunda llegada, posibilita al ser humano quitar su pecado original, restaurar su yo original y cumplir el propósito de la creación. La esperanza de todos los cristianos es participar de la primera resurrección. ¿Quiénes podrán participar de ello? Al llegar el Señor de la segunda venida, participarán aquellos que perfeccionaron el propósito de la creación, logrando un cuerpo espiritual divino, al quitarse el pecado original antes que los demás, por medio de colaborar en su tarea de establecer condiciones de indemnización a nivel general y mundial del curso providencial de restauración, creyendo en él, siguiéndolo y sirviéndolo. No sé qué, si entendiste algo acá, digamos, qué idea te queda. Bueno, habíamos hablado de que era la era del servicio, ¿verdad? Que entonces íbamos a crecer por medio de servir al Señor de la segunda llegada. Entonces me parece que está como reiterando lo del servicio, ¿verdad? Para la segunda llegada del Señor. Digamos, en esta primera resurrección son aquellos los primeros que se apunten en ese servicio, ¿verdad? Que lo reconozcan de primero y logren servirlo incluso durante, ¿verdad? Cuando Él permanezca aquí en la tierra. Sí. Ok. La providencia de la resurrección de los seres humanos espirituales. 1. La razón y el método de la resurrección por retorno del ser humano espiritual. Para que los seres humanos espirituales que pasaron al otro mundo sin lograr la perfección en su vida física puedan resucitar, deben volver a la tierra y ayudar a aquellos santos que están realizando una misión idéntica a la que ellos tuvieron, y a través de los cuerpos físicos de estos posibilitar su cumplimiento. Cuando los seres humanos en la tierra forman una base recíproca con los seres humanos espirituales, mediante oraciones y otras actividades espirituales, entonces los seres humanos espirituales descienden y forman bases recíprocas con los espíritus de los seres humanos en la tierra, cooperando así con ellos sobre estas bases. Bueno, aquí vamos a empezar a contestar la pregunta que me hacías reiteradamente, ¿verdad? De que qué pasa con la gente que ya se fue y que, ¿verdad?, ya murió, Sí. Se fue al mundo espiritual. Entonces aquí se está contestando. Entonces, mira, aquí vemos, dice, ¿cuál es el método, verdad? Entonces el método es que la persona que se fue al mundo espiritual y no logró cumplir una misión, ¿verdad?, o una tarea, o no logró crecer lo suficiente, entonces él puede retornar, ¿verdad?, a la tierra, y en cooperación con una persona que tenga espíritu y tenga cuerpo, puede entonces ayudar, ¿verdad?, a esta persona a cumplir esta misión. Si lo hace de esta manera, entonces él va a crecer y va a ascender espiritualmente en el mundo espiritual. Es la única manera de crecer, ¿verdad?, y elevarse espiritualmente. Obviamente siempre a través de las 3 etapas que ya habíamos dicho, que es un requisito para poder resucitar. Sí. Y como qué tipo de cooperación es lo que ellos hacen con las personas aquí en la tierra. Ahorita lo vamos a contestar. Leámoslo. Okay. Creo que son las 170. La resurrección por retorno de los seres humanos espirituales que habían creído en el cristianismo durante sus vidas. La resurrección por retorno en la etapa de crecimiento. Aquellos espíritus de formación de la era del Antiguo Testamento que en sus vidas sirvieron ardientemente a Dios, observando la ley en la tierra, descendieron todos después de la llegada del Mesías y cooperaron con los santos en la tierra para cumplir la voluntad, y de esta manera entraron en la etapa de espíritu de vida. Así, tanto los seres humanos espirituales que cooperaron por retorno, como los creyentes en la tierra, recibieron el mismo beneficio. Juntos realizaron un espíritu de vida y entraron al paraíso. Llamamos a esto resurrección por retorno en la etapa de crecimiento. Entonces, la pregunta que me hacía es, ¿qué tipo de colaboración? Eso depende del tipo de misión o el tipo de vida que la persona haya tenido en la tierra antes de morirse. Por ejemplo, si fue una persona que
Aquí está hablando del Antiguo Testamento. Si una persona en el Antiguo Testamento, por ejemplo como Moisés, que él cumplió la voluntad de Dios entrando en las leyes y los mandamientos que Dios le había dado, entonces ya él se va al mundo espiritual, pero él quedó en una etapa donde no alcanzó todavía la perfección. Ahora, ¿de qué manera él puede perfeccionarse? Entonces, descender acá, ¿verdad?, a la tierra, y en colaboración con otras personas, entonces el crecer. Y aquí específicamente está diciendo que las personas creyentes en Dios del Antiguo Testamento, en la época ¿verdad?, de Jesús, pudieron descender y ayudar, ¿verdad? Entonces ellos pudieron crecer hasta la etapa de crecimiento. O sea, en el Antiguo Testamento vimos que era la etapa de formación. Entonces ellos se fueron en etapa de formación al mundo espiritual, por ejemplo Moisés o Elías incluso. Pero que ellos, cuando Jesús estaba en la tierra, entonces ellos vinieron a ayudar a Jesús. Y de hecho, nosotros leemos en Mateo 17:3, donde habla de que Elías y Moisés se le aparece a Jesús y a sus discípulos. Tan real fue esa conversación, incluso Pedro los vio, ¿verdad? Vio a Elías y a Moisés conversando con Jesús. Sí. E incluso él les pregunta, ¿verdad? Él le pregunta a Jesús que si él quiere, le arma como una tienda, ¿verdad? Sí. Para cada uno, para que puedan descansar. Entonces realmente se ve esa colaboración de ellos, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. También habíamos estudiado que Elías vino para ayudar a Juan Bautista. Ahora cuando Jesús dice Juan Bautista es el Elías que había de venir, entonces Elías vino porque él tenía la misma misión que Juan Bautista. Entonces él colabora con Juan Bautista para que Juan Bautista cumpla su misión. Entonces de esta manera es que pueden crecer, por lo menos las personas que creen en Dios y que están centralizadas en cumplir la voluntad de Dios. Okay. Dice, por otro lado, Mateo 27:52 afirma que después de la crucifixión de Jesús, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Un relato del hecho de que los seres humanos espirituales de la era del Antiguo Testamento, que habían permanecido en el mundo espiritual como espíritus de formación, descendieron con el fin de entrar en la etapa de espíritu de vida, al cooperar con los santos en la tierra, quienes estaban en la posición de recibir el beneficio de la redención por la cruz. Entonces veámoslo acá, ¿verdad?, en este mismo gráfico. Entonces, los espíritus que se fueron en etapa de formación, o sea, en la primera etapa de crecimiento, ellos no pudieron cumplir completamente su responsabilidad, porque ellos realmente deseaban, ¿verdad?, completar la responsabilidad con respecto a la voluntad de Dios. Entonces aquí, ¿verdad?, una era después, que es en la etapa de crecimiento, que estamos hablando ahora en la etapa de Jesús. Entonces hay personas que están colaborando con Jesús, o el mismo Jesús está colaborando con Dios para poder cumplir la providencia de la salvación. Entonces este espíritu, que podemos decir que es Elías, ¿verdad?, regresa para colaborar en una acción de dar y recibir, en una acción recíproca. O sea, ¿a qué se refiere una relación recíproca? Es que puede, ¿verdad?, por la misma misión que esta persona tiene en la tierra, puede entrar en relación de dar y recibir con el ser espiritual. Entonces él puede colaborar, puede cooperar para que esta persona cumpla mejor su misión. Okay. Entonces vamos a decir que este es Elías, ¿verdad?, y Juan Bautista, ¿ok? Como para poner un ejemplo. Entonces aquí se llama, ¿verdad?, la resurrección por retorno. Entonces, y es importante aclarar que no es que el espíritu encarna, ¿verdad?, en la persona, no, sino que tiene una relación de dar y recibir, que es lo que yo frecuentemente te he dicho en el seminario. Es una relación de recibir como la que vos y yo aquí tenemos, nada más que él no se ve, porque no tiene cuerpo, ¿ok? Entonces así es. Ahora, esta es la gente que pudo trabajar para la providencia de Dios en la etapa o sea, pudo crecer en la etapa de crecimiento. Lo vemos con mucha más claridad acá. Aquí tenemos, por ejemplo, la etapa de formación. Entonces vemos que Abraham, ¿verdad?, pudo haber crecido hasta acá. Ahora, ¿por qué sabemos esto? Porque precisamente la Biblia habla de la resurrección de los muertos saliendo de las tumbas, y ya habíamos aclarado que tumba es un nivel espiritual menor, ¿verdad? Sí. Y que entonces ellos vinieron, colaboraron con los seguidores de Jesús, con el mismo Jesús, y entonces ellos pudieron crecer y ascender hasta el paraíso, que es la etapa de crecimiento.
Entonces aquí hablamos de resurrección en la etapa de crecimiento. Muy bien. La resurrección por retorno en la etapa de perfección. Aquellos espíritus de vida en la era del Nuevo Testamento que creyeron en Jesús en la tierra y fueron al paraíso, tienen que volver de nuevo después de la segunda llegada del Mesías. Estos espíritus, al colaborar con los santos en la tierra, en creer y servir al Señor de la segunda llegada, ayudándoles así a alcanzar la etapa de espíritu divino, llegarán también a ser espíritus divinos. Así podrán entrar en el reino de los cielos en el cielo, junto con los santos en la tierra que entren en el reino después de dejar sus cuerpos físicos. Esta providencia de la resurrección se llama providencia de la resurrección por retorno en la etapa de perfección. Entonces lo vemos acá. O sea, las personas, bueno, primero las que estaban aquí en formación, pero ya lo dijimos, pudieron descender y ayudar a los santos, entonces pudieron convertirse en espíritus de vida a la hora de entrar al paraíso. Ahora ellos mismos tienen que volver a descender en la época del Señor de la segunda llegada para colaborar con el Señor de la segunda llegada y con los santos, ¿no?, los seguidores del Señor de la segunda llegada, y entonces ahora sí pueden crecer hasta la etapa de perfeccionamiento. Y aquí se convierten en espíritus divinos. Ahora en esta etapa ya entrarían al reino de los cielos. Entonces así es como se da. Me llama la atención que dice que solo que hasta que ellos, las personas aquí en la tierra, dejen sus cuerpos físicos, ellos pueden entrar junto con ellos. Sí, porque en el momento en que las personas pierden su cuerpo físico o ascienden o fallecen, ¿verdad? Es que se cosechan los resultados de su vida en la tierra. Entonces ahí, digamos, es como el fruto, la relación que hemos hecho entre el árbol y el fruto. Ahora, en el momento en que la persona pierde su cuerpo físico, entonces ahí en ese momento se cosecha el fruto de todo lo que ha hecho en la tierra. Entonces en ese momento pueden ascender juntos. Y por ser personas, digamos, si es una persona muy pública, es decir, que tiene una misión central, ¿verdad?, como hablamos de Moisés y Elías, pues entonces, y hay una persona con un trabajo muy público en la tierra, entonces cualquier santo que sea, ya sea del paraíso, ¿verdad?, o personas incluso que se han quedado en etapa de formación, dependiendo de la misión que se haya tenido, puede venir y colaborar. Cuando es una persona que no tiene una misión central, digamos que es como una persona que está buscando la voluntad de Dios y que está siguiendo a Dios, pero no tiene una misión tan central como la de Juan Bautista, era Moisés o Elías, e incluso el mismo Jesús, entonces vienen sus antepasados, ver a ayudarles, sobre todo aquellos que tuvieron pues mucha fe, ya sea ¿verdad?, en la época de Moisés o también mucha fe en la época de Jesús. O sea, sus antepasados pueden conectarse, establecer esa relación recíproca y ayudar. Entonces un antepasado puede crecer con uno. Obviamente si la persona que está en la tierra hace cosas buenas, ¿verdad? Sí. Pero aquí estamos hablando específicamente de la gente que tiene como esa misión central, ¿verdad?, o que cree muchísimo, o tiene mucha fe, o gente incluso que sacrificó su vida por la fe. ¿De acuerdo? Perfecto. La resurrección por retorno de los seres humanos espirituales que viven fuera del paraíso. Eso significa los seres humanos que no lograron creer en Jesús. Porque, digamos, los que tienen fe en Jesús y creyeron en Jesús pudieron ascender hasta el paraíso. Los que no, entonces cuando fueron al mundo espiritual viven en otro, digamos, fuera del paraíso, no están en el paraíso. Entonces, ¿cómo que siguen creciendo ellos? Ok. Primero examinemos cómo pueden resucitar por retorno los seres humanos espirituales que cuando fueron al mundo espiritual creían en religiones diferentes del cristianismo. Los seres humanos espirituales que vuelven para la resurrección primeramente escogen como objetos adecuados con los cuales cooperar a seres humanos en la tierra con la misma religión que ellos tenían en sus vidas físicas y luego descienden a ellos. Así, ayudándoles a cumplir el propósito de la restauración, ellos pueden recibir los mismos beneficios que los seres humanos en la tierra. Segundo, investiguemos cómo los seres humanos espirituales buenos
que vivieron una vida de buena conciencia en la tierra, aunque no tenían ninguna religión, pueden resucitar por retorno. Este tipo de seres humanos espirituales buenos descienden a seres humanos espirituales buenos en la tierra y cooperan con ellos en cumplir el propósito de Dios para la restauración. Finalmente, disfrutan los mismos beneficios de estos. Tercero, estudiamos cómo los seres humanos espirituales malos que resucitan a través de su segunda llegada, pueden resucitar a través de su segunda llegada. Estos espíritus malos también reciben el beneficio de la era descendiendo a los seres humanos en la tierra. Sin embargo, no por todas sus obras los seres humanos espirituales malos reciben el beneficio de la resurrección por retorno. Para que los seres humanos espirituales malos puedan obtener el beneficio de la resurrección por retorno, ante todo sus obras deben ayudar a establecer una condición de indemnización conforme a la intención de Dios de eliminar los pecados de los seres humanos en la tierra, castigándoles. ¿De qué manera las obras de los espíritus malos ayudan a ejercer un juicio de parte de Dios? Veamos un ejemplo. Supongamos que hay un ser humano en la tierra que está calificado para pasar de la esfera familiar a la del nivel tribal, a través del beneficio de la era, la providencia y la restauración. Sin embargo, si este ser humano tiene una cierta deuda de pecados, ya sea suya o de sus antepasados, no puede ir a la esfera del beneficio del nivel tribal sin antes haber liquidado la deuda, estableciendo una condición correspondiente de indemnización. En este caso, Dios puede permitir a un espíritu malo que atormenta al ser humano en la tierra como castigo por su pecado. Entonces, si este ser humano soporta agradecido el tormento dado por el ser humano espiritual malo, puede graduarse para pasar a la esfera de beneficio en nivel tribal, por haber establecido la condición de indemnización superando la prueba. En este caso, el ser humano espiritual malo recibe una parte del beneficio. La persona a cargo de la providencia que tenga que graduarse para el nivel siguiente de la esfera del beneficio de la era, debe establecer necesariamente una condición de indemnización correspondiente a la deuda de los pecados de ella misma o de sus antepasados. Hay dos métodos por los cuales los seres humanos espirituales malos pueden establecer una condición de indemnización para los seres humanos en la tierra. El primer método es que los seres humanos espirituales malos obren directamente con el ser humano en la tierra que tiene que establecer la condición de indemnización para eliminar su pecado. El segundo método es que el espíritu malo descienda a un ser humano malo de la tierra y a través de él realice sustancialmente las obras malas en contra del ser humano que establece la condición de indemnización para eliminar sus pecados. Las obras de los seres humanos espirituales malos ayudan a ejercer el juicio de los pecados de los seres humanos en la tierra, de parte de Dios. A través de sus obras, los seres humanos espirituales malos pueden también entrar en la esfera de beneficios de la nueva era, con los mismos beneficios que los seres humanos en la tierra. Ok. Veámoslo acá. Dice la resurrección por retorno de los hombres espirituales que queden fuera del paraíso. Entonces, primero se habló de espíritus, de personas, ¿verdad?, que participaron de otras religiones, que no eran cristianas. Entonces, ¿cómo puede crecer esta persona en el mundo espiritual? Igual, ¿verdad?, el mismo método, que es por retorno. O sea, resucita a través de retornar a la tierra. Entonces, ¿qué tiene que hacer este espíritu? Él tiene que descender y auxiliar a personas que tienen la misma religión aquí en la tierra y ayudarles, ¿verdad?, a cumplir su misión y a encontrarse con la nueva expresión de la verdad. Entonces, por ejemplo, si la persona era budista, obviamente, él se conecta fácilmente con un budista, o si era confucionista también, y así, de cualquier religión puede venir y colaborar con esta persona. ¿Qué es lo que hace? ¿Hace que se convierta al cristianismo para que puedan entrar al paraíso o de qué forma? Bueno, no necesariamente. La persona en este tiempo, que es la época del Señor de la segunda llegada, digamos, la persona ya puede directamente ir a esta época. O sea, no necesariamente la persona tiene que volverse cristiana. En los tiempos de Jesús sí era, ¿verdad?, como un requisito para llegar al paraíso,
volverse cristiano. Y también, o sea, en este momento también, la persona para ir al paraíso tiene que hacerse cristiano. Lo que pasa es que la diferencia es que si es una persona que no se hizo cristiana en todo este proceso, hasta el tiempo de la segunda llegada, puede ir directamente a la etapa de perfección a través del Señor de la segunda llegada. Pero bueno, es importante, digamos, la colaboración por eso, porque la gente en el mundo espiritual ve con más claridad en qué época estamos viviendo. Tal vez aquí en la tierra todavía no se tiene mucha claridad, precisamente porque los sentidos espirituales están cerrados. Pero en el mundo espiritual sí se ve, ¿verdad? Sí se nota más. Después hablaba cómo crecen los espíritus que no tuvieron religión. Decía, a pesar de que no creyeron en ninguna religión, pero fueron personas de buena conciencia. Entonces ellos también van al mundo espiritual, pero ¿verdad? No pudieron entrar al paraíso, tampoco todavía pueden entrar al reino de los cielos, pero pueden descender a personas buenas, de buena conciencia en la tierra, y a través de esta colaboración, de esta ayuda, entonces las personas aquí en la tierra de buena conciencia pueden también crecer y perfeccionarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona de la tierra sería la segunda llegada de ese espíritu. Igual acá la gente de buena conciencia. Entonces, pero también hay un punto interesante acá que dice cómo crecen los espíritus malos. Sí. ¿Verdad? Y esta es como la parte más difícil, ¿verdad? Porque que vengan espíritus buenos a colaborar con la persona en la tierra, pues está lindo, ¿no? Te va a ayudar, te va a hacer crecer. O espíritus de otras religiones, o espíritus ¿verdad? Cristianos, que pudieran, entonces eso se va a sentir muy bonito, muy bien. Pero ¿qué pasa con los malos espíritus? ¿Cómo crecen? ¿Cuál es el método que ellos tienen para crecer en el mundo espiritual? Sí, o sea, me parece un poco extraño el hecho de que dice que Dios permite que ellos nos atormenten. Sí, en realidad, digamos, decir que Dios permite, no es como que Dios le dice al espíritu, mira, ve allá y atormenta a aquel. No funciona así. Eso tiene que ver con los principios de la creación. O sea, originalmente los seres humanos tenían que pasar por las 3 etapas de crecimiento y perfeccionarse aquí en la tierra. Sí. Y por los principios de la creación, la única manera de crecer y perfeccionarse es a través del cuerpo físico. ¿Se comprende? Ahora, como hubo la caída, la mayoría de seres humanos se han ido al mundo espiritual sin crecer y sin perfeccionarse. Por el mismo principio de la creación, la única manera de crecer es utilizar el cuerpo físico de alguien más. Entonces, por eso es que buscan a una persona en la tierra para establecer una relación de recibir recíproca y, una relación recíproca y entonces colaborar. Ahora, los espíritus malos, como le digo, no es que Dios, ¿verdad?, tiene los espíritus malos guardados en algún lugar porque a él se le antojó, ¿verdad?, y ahora sí, les abro la puerta para que vayan a atormentar a aquel. No es tan así, sino que ya de por sí, como debido a los principios de la creación, en el mundo espiritual queda claro quién está creciendo, quién no está creciendo, quién está en etapa de formación, quién en etapa de crecimiento, quién tiene deuda de pecados, quién, ¿verdad?, necesita pagar un precio. Todo eso se sabe ya a través de, vamos a decirlo así, naturalmente, porque el mundo espiritual es un mundo de energías, de pensamientos, ¿verdad? Es la parte interna de los seres humanos que va allá. Entonces, por supuesto que si hay una persona que está creciendo y tiene, vamos a decir, la oportunidad de pasar a otra etapa, como decía ahí, ¿verdad?, a nivel tribal, a nivel nacional o de nivel familiar, a nivel tribal, ya de por sí en el mundo espiritual se detecta eso. Entonces, si hay espíritus malos que pueden atormentar específicamente en este punto en que la persona, digamos, que tiene la oportunidad de crecer y necesita pagar ese precio, ya hay espíritus malos que se van a conectar por relación recíproca. ¿Se comprende? O sea, no es una cuestión, o sea, se dice que Dios lo envió, pero realmente es que Dios ya creó los principios para que la cosa funcione así. No es que Dios, ¿verdad?, ahí como... Y por decirlo así, ¿qué pasa si esos espíritus malos, esas personas, en lugar, por decirlo así, de superar esa prueba, no la logran superar? ¿Se vuelven peor? No. Puede volverse peor, puede descender. Por ejemplo, si la persona que está en la tierra no supera la prueba, pueden ocurrir 2 cosas. Una es que se estanque, ¿verdad?,
y que pase un periodo de tiempo y vuelva a tener otra oportunidad para subir, ¿verdad? O para trascender otra etapa. Otra es que como resultado de la prueba no la supere, ¿verdad? Y aparte que no la supere, se queje, ¿verdad? O maldiga, o ¿verdad? Empieza a quejarse o maldecir contra Dios, por ejemplo, por lo que le está sucediendo. Entonces esta persona tiene peligro más bien de descender espiritualmente, y junto con él, pues, el espíritu que lo atormentó. Entonces no, o sea, la posibilidad de que el mal espíritu crezca en el mundo espiritual tiene que ver con lo que la persona al final de cuenta hace aquí en la tierra, si tolera o no tolera eso. Se supone que una persona que está creciendo espiritualmente y que ya ha comprendido que la única manera de crecer y acercarse a Dios es tener una actitud de agradecimiento ante todo lo que le pueda ocurrir en la vida, ella debería superar la prueba. Ahora, no es tan sencillo, ¿verdad? La mayoría de personas cuando están pasando por un sufrimiento, ya sea físico o mental, suelen quejarse y maldecir. Entonces, en ese momento hay que tener con mucho cuidado, porque si la queja se extiende durante un periodo muy grande, puede ser que más bien renuncie a su misión, ¿verdad? O se salga de la providencia o incluso decrezca, y entonces no va a tener un buen futuro. Pero lo importante de acá es que cuando un mal espíritu viene y hace ese tipo de trabajo, se supone que la persona ya está preparada para superar la prueba. Y lo importante también es que si la persona falla una vez, como está sobre el fundamento de toda la providencia de la restauración y el fundamento de la segunda llegada, puede intentarlo hasta una tercera vez, ¿verdad? Porque sabemos que el número 3 es del lado de Dios. Puede ser intentarlo más veces, lo que pasa es que puede perder su posición providencial si dura mucho tiempo en alcanzar el éxito en esa prueba. Entiendo. Pero sí, a mí también me llamaba la atención esto, porque realmente uno quisiera como no tener nada negativo alrededor, pero así es como la única manera de funcionar y que todo el mundo pueda crecer en el mundo espiritual es de esta forma, ¿verdad? Por eso no es casual que ante la falla de los judíos Jesús tuvo que pasar por un sufrimiento tan grande, ¿verdad? Para poder hacer el fundamento para que se restaurara todo. Entonces, ¿esto cómo funciona por ejemplo, he escuchado muchas personas que dicen, antes, por decirlo así, que eran malos o mundanos, como que la vida era más fácil, y se convierten en el cristianismo o tratan de seguir a Dios, de hacer la voluntad de Dios, como que todo se les vuelve más difícil. Eso es, yo creo que tiene que ver con 3 cosas, ¿verdad? Una primera es, eso depende de la perspectiva o el punto de vista con que uno mira las cosas. Yo considero que la persona debería pasar por varias experiencias y no quedarse solamente como una vida de fe aislada del mundo exterior. Porque si nada más trata de vivir una vida de fe aislada del mundo exterior, se va a olvidar cómo es el mundo, ¿verdad? Que no está centrado en Dios, o cómo es el mundo, o vivir en un mundo en donde la gente ni siquiera se interesa por Dios. Entonces, tener una vida de fe y no aislarse es importante para que compare, porque yo no creo que sea más fácil vivir una vida sin fe que una vida con fe. Entonces, cuando una persona se expresa así, yo creo que se ha aislado del mundo, entonces no tiene parámetros ya de comparación. Entonces empieza a decir, bueno, es que cuando estaba afuera las cosas eran como más fáciles, ¿verdad? Y menos pesadas, y ahora que estoy aquí pareciera que todo, bueno, es que como perdió contacto con el mundo de afuera, entonces está como muy fijado, ¿verdad? Muy hasta obsesionado con la idea de que la vida de fe es difícil. Eso por un lado. Ahora, hay otra cuestión que tiene que ver con que si yo me enamoro mucho de la vida de fe y de la vida espiritual, puedo perder interés de la vida física. O un ejemplo, una persona que siempre ha vivido para hacer negocios, entonces, y toda su vida su centro de interés fue hacer dinero, entonces y qué rico si le gustan los negocios, porque entonces va y vende algo y compra, y bueno, y ese tipo de intercambios, ¿verdad? Que le fascinan.
y de repente encuentra el principio divino y está fascinado, fascinada con esta nueva expresión de la verdad, obviamente va a perder interés. Es como lo natural, que ya su interés por los negocios no va a ser tan, digamos, tan fuerte como antes. Entonces los resultados económicos van a bajar, ¿verdad? Sí. Y entonces puede incluso olvidarse de esto y después llegar a decir, qué raro, cuando estaba afuera me iba mejor, ¿verdad? Y ahora que conozco el principio divino y que ahora, o que tengo una vida de fe, parece que las cosas materiales han resultado menor. Bueno, ese es un segundo punto que yo podría decir. Ahora, el tercer punto, de que una persona diga que le va mejor o le iba mejor antes cuando tenía una vida de fe y que ahora le va peor, yo lo que creo es que al rato no está tan convencido o convencida de la vida de fe. Entonces puede encontrar una justificación en eso y... También me refería en el sentido de que las personas dicen que pasan por demasiadas pruebas. Ah, ok. Sí, bueno, eso tiene que ver ya con el proceso de resurrección y restauración. No se puede resucitar sin pruebas. Sí. Leíamos que los espíritus, por decirlo así, malos descendían a personas malas. Pero entonces me queda la duda de que si estas personas, más bien, por decirlo así, se están volviendo buenas, ¿por qué? No, en realidad lo que está diciendo ahí es que los espíritus malos descienden a personas que están creciendo y que están llegando a una etapa y necesitan pasar a otra etapa de crecimiento. Entonces ellos descienden para que la persona que necesita pasar a la otra etapa, pero que tiene deudas sin cancelar, deudas, digamos, de pecado, ¿verdad? Entonces, él viene con la misión de hacer que esta persona pague la deuda, ¿ya? Entonces, si es una persona buena que está creciendo, pero hay deudas que indemnizar y todas las tenemos. Entonces, por eso puede ser que en algún momento su vida se puede volver un poco, ¿verdad?, atribulada debido a esta prueba que tiene que pagar y pasar. Ahora, está diciendo que hay dos métodos, ¿verdad? Sí. Un método es que el espíritu malo atormente directamente, ya sea, ¿de qué tipos de tormentas podemos hablar? Bueno, pueden ser angustia, ¿verdad? O sea, un dolor más espiritual o psicológico, o puede ser físicamente, ¿verdad? Atacando directamente con algún tipo de enfermedad o tipo así, ¿verdad? O también materialmente, ¿verdad? Haciéndole pasar, ¿verdad?, pruebas materiales, como que decir, no me va tan bien económicamente. O la otra cosa es que puede usar, y para eso, ¿verdad?, para atacarlo materialmente, usa a otras personas, que le pueden jugar sucio, que lo pueden estafar, que, ¿verdad?, que lo pueden, entonces, esos dos métodos existen, o utiliza directamente, ¿verdad?, el tormento directo, o va a usar a otras personas. Puede aparecer alguien que de repente lo trate mal a uno, ¿verdad? O le hace cosas que, a veces, como esas cosas que digo yo, increíbles de que ocurran, pero están ocurriendo, ¿verdad? Entonces, cuando suele pasar algo así, algo increíble que ocurra, pero está ocurriendo en mi vida de fe, y que otra persona es la que lo está haciendo, y que realmente me está haciendo sentir mal, me está atacando, ¿verdad?, ya sea verbalmente, ¿verdad?, o manipulando las situaciones para que me vaya mal, tiene que ver con este tipo de cosas. Entonces, depende de qué tan agradecida esté yo por esa experiencia. Y ve que sí es difícil, porque no es fácil agradecer por una experiencia de esta, no, ¿verdad? O sea, la tendencia más es como a enojarse, a defenderse, a atacar a aquel que te está haciendo daño, que a la larga no te está haciendo daño, que a la larga está cumpliendo una misión para que crezcas más. Entonces, esta parte... Bueno, no sé si para alguien es fácil, para mí es difícil. Sí. Pero así es como funciona. En realidad es una gran alegría, o tiene que ser por lo menos una gran alegría, porque uno podría pensar, bueno, si tengo antepasados o antecesores que han sido muy, muy malos, y si yo soy una persona de amor, por ejemplo, si sé que mi tatarabuelo fue, no sé, un asesino o un abusador, ¿verdad? Bueno, las personas, son millones de personas que han vivido acá, entonces decir que no tengo un antepasado que haya sido asesino, muy difícil asegurarlo, ¿verdad? Todo el mundo se ha portado bien, todo el mundo ha sido santo, no.
Hemos tenido antepasados que han hecho de todos, desde la delincuencia, ¿verdad? O asesinatos, o violadores, o eso es así. Y entonces, si yo soy una persona de amor y yo digo, bueno, yo amo a todas las personas y yo puedo pensar en mi antepasado y puedo pagar el precio aquí para que él crezca, pues entonces creo que esto, aunque suene un poco tormentoso, puede ser un motivo de alegría. Entonces no tiene nada que ver con la revelación de dar y recibir o sea, que es, como veníamos hablando, que establezcamos una relación sí tiene que para ver que con, ese espíritu malo venga. Sí tiene que ver con una relación de dar y recibir en esta situación. Si yo establecí muy buenas condiciones y he crecido hasta un cierto nivel, por supuesto que el espíritu malo puede entrar en una relación recíproca conmigo, porque por sí ya en mi espíritu hay un pecado o un tipo de pecado que yo no he pagado, y ese pecado puede ser mío o de mis antepasados, ¿verdad? Pero por linaje espiritual está grabado también en mi espíritu. Okay, entonces, por ejemplo, si yo tuve muchos antepasados ladrones, ¿verdad? Que ojalá que no. Entonces ya eso está grabado en mi espíritu. Y hay un antepasado, a un espíritu ladrón, que me puede a mí hacer pagar esa deuda, por lo que está grabado en mi espíritu, sí entra en acción de recibir. No entiendo. O sea, siempre va a haber, o sea, siempre el que hace posible que el espíritu venga y entre en acción de recibir, siempre voy a ser yo. Lo que pasa es que muchas veces voy a ser inconsciente de eso porque, bueno, no sé cuál es mi linaje espiritual y no sé qué ha sido grabado en mi espíritu por los antepasados. Entonces a veces uno puede pensar, ¿verdad? Uno puede pensar, pero qué raro, ¿por qué me está pasando esto si yo soy una persona muy buena? Yo nunca hice una cosa de estas. Bueno, pero es que no sabemos qué fue lo que pasó antes, ni cuáles son las herencias, ni cuáles son las huellas grabadas en mi propio espíritu. Pero siempre para que venga y haya un tormento, sí hay una relación recíproca. Siempre. Entonces, lastimosamente hemos heredado eso. No lo escogimos, pero bueno, hay que limpiarlo, hay que indemnizarlo. Si tenemos la oportunidad para hacerlo y no seguir heredando eso a nuestros descendientes, pues sí, ¿qué podemos decir? Bienvenido. ¿Verdad? Aunque sea duro, pues bienvenido. Ok, seguimos. La teoría de la reencarnación según el punto de vista de la resurrección por retorno. ¿Dónde estamos? Aquí, 74. La providencia de la restauración, que comenzó en un nivel individual, se dirige hacia la meta final de la restauración del cosmos entero, después de pasar por el nivel familiar, nacional y mundial. Por ello, la misión de una cierta persona, aunque solo sea parcial, empieza primero como una misión individual y luego se extiende hasta llegar a ser una misión familiar, nacional y finalmente mundial. Ejemplos de esto en la Biblia son Abraham con una misión individual y familiar, Moisés con una misión nacional y Jesús con una misión mundial. También los seres humanos espirituales que no pudieron cumplir sus misiones en la tierra descienden a los seres humanos terrenales que tienen misiones similares a las que ellos tenían en su vida y cooperan con ellos en la realización de la voluntad. Según el punto de vista de la misión del cuerpo físico del ser humano terrenal, sirve como cuerpo del ser humano espiritual. El ser humano en la tierra, al recibir la cooperación del ser humano espiritual, cumple la misión del ser humano espiritual, así como también la suya propia. En este caso, el ser humano en la tierra es la segunda llegada del ser humano espiritual que coopera con él. Así que a menudo toma el mismo nombre del ser humano espiritual. Por ello, con frecuencia los seres humanos en la tierra parecen ser la reencarnación del ser humano espiritual. Por eso mucha gente en los últimos días dice que son Cristo, Buda, Confucio o el olivo verdadero o el árbol de la vida. La doctrina de la reencarnación mantenida por el budismo proviene de la interpretación de apariencias exteriores, por desconocer la teoría de la resurrección a través de retorno. Eso lo vemos acá. Entonces, generalmente la gente puede confundirse o pensar es que existe la reencarnación, precisamente porque cuando un espíritu era con una misión específica y viene a colaborar con una persona que tiene la misma misión, entonces suele, ¿verdad?, parecerse tanto precisamente por la colaboración
que le está haciendo el espíritu a la persona en la tierra. Incluso dice la lectura, a veces hasta el mismo nombre, ¿verdad? Sí, entonces, por esta relación recíproca, entonces se comparten elementos espirituales. Entonces, la manera de pensar, la manera hasta de actuar, ¿verdad? El enfoque que tiene la persona es muy parecida a su antepasado o a la persona que está en el mundo espiritual. Entonces, esta persona con cuerpo físico y cuerpo espiritual es la segunda llegada de esta persona espiritual. Okay. Pero como se parece tanto precisamente por la relación de recibir, entonces puede interpretarse que existe la reencarnación, ¿verdad? Pero en realidad es la segunda venida de la persona en el mundo espiritual. Entonces, por decirlo así, la reencarnación sí existe, pero no con el significado que nosotros creemos. En realidad, si decimos que la reencarnación existe, ya de por sí le estamos dando el significado que la gente, ¿verdad?, le da. Más bien lo que existe es la resurrección por retorno. O sea, en lugar de decir reencarnación, es resurrección por retorno. Entonces es muy obvio, muy lógico que si las personas participan de regresiones, ¿verdad?, o de hipnosis, o ese tipo de terapias que a veces dan en psiquiatría o en psicología, pueden empezar a hablar de cosas que parecieran ser de personas que ya han vivido en la Tierra. De hecho, hay muchos libros que se escriben con respecto a lo que es la reencarnación. Recuerdo uno, bueno, hay varios que curiosamente escritos todos por psiquiatras, pero recuerdo uno en particular donde un psiquiatra está tratando a una paciente y la hipnotiza, y en ese trance, ¿verdad?, de hipnosis, ella le empieza a conversar de un supuesto nacimiento, ¿verdad? O sea, ella le empieza a hablar, empieza a regresar, ¿verdad?, hacer como una regresión, de acuerdo a la técnica, ¿verdad?, la terapia esa donde se utiliza hipnosis, empieza a hacer una regresión, entonces ella se va supuestamente al momento del nacimiento. Y entonces, y no solamente el momento del nacimiento, sino que antes del nacimiento. Entonces le empieza a hablar de verdad, de cuando ella está naciendo, cuando ella fue concebida, cuando todo ese proceso, y después cuando ella, hasta que ella muere, y le empieza a hablar de lo que le ocurre cuando ella muere, y todo el proceso de paso hacia el mundo espiritual. Y le empieza a hablar también de experiencias de retornar. Entonces, todo este tipo de cosas, y no solamente con una paciente, le empieza a pasar con muchas pacientes. Entonces, el psiquiatra escribe este libro concluyendo que la reencarnación existe, porque la experiencia de nacer, morir y regresar era como muy frecuente en sus pacientes. Lo que pasa con eso es que la persona, digamos, que está aquí en la tierra, entra en acción de recibir con espíritus que ya se fueron al mundo espiritual, valga la redundancia, y ella vive este proceso como si fuera de ella. ¿Se comprende? Sí. Y ella vive también el proceso de nacimiento, de su propio nacimiento, como si fuera el nacimiento de otras personas, precisamente por la acción de recibir. Entonces realmente es eso lo que existe, no reencarnación. Pero por desconocer la resurrección por retorno, entonces es muy fácil para las personas decir, no, es que reencarnamos, morimos y reencarnamos, ¿verdad? Pero en realidad creo que se debería estudiar un poco más. Sección 3. La unificación de las religiones mediante la resurrección por retorno. La unificación del cristianismo mediante la resurrección por retorno. En los días de la segunda llegada, todos los seres humanos espirituales del paraíso descenderán a los santos en la tierra y cooperarán con ellos. Tarde o temprano, los santos en la tierra están destinados a servir al Señor de la segunda llegada y a dedicarse a la voluntad de Dios mediante la cooperación con los seres humanos espirituales en el paraíso. Por lo tanto, el cristianismo está destinado a unificarse. La unificación de todas... Si quiere, lo vamos acá. Entonces dice la unificación de las religiones mediante la resurrección por retorno. Primero, la unificación del cristianismo. Entonces, todos aquellos espíritus que pudieron crecer a nivel del paraíso, en la época del Señor de la segunda llegada, van a descender y colaborar con los creyentes en la tierra, cristianos que puedan unirse con el Señor de la segunda llegada. Y ahora entonces, independientemente de la iglesia que se tenga, ellos van a ayudar a que el cristianismo se pueda unificar. ¿De acuerdo? O sea, esa es la misión que tienen ellos en el mundo espiritual, ayudar a que el cristianismo se unifique en la tierra, porque Dios es un solo Padre,
Dios no necesita ver tantas divisiones entre las mismas iglesias. Ok, entiendo. Entonces, la unificación de todas las demás religiones mediante la resurrección por retorno. El cristianismo no es solo para los cristianos, sino que tiene la misión de cumplir el propósito último de todas las religiones que han aparecido en el pasado. Naturalmente, el Señor de la segunda llegada, que viene como la figura central del cristianismo, también vendrá en el papel de Buda, de quien los budistas creen que volverá de nuevo, así como también el papel del verdadero hombre, cuya aparición anticipan los confucianistas, y del Chonduryon, el heraldo del camino de justicia esperado por muchos coreanos. Además, él vendrá también como la figura central cuya llegada esperan todas las demás religiones. Los seres humanos espirituales que creyeron en otras religiones, aparte del cristianismo, en su vida en la tierra, tendrán que volver, al igual que los seres humanos espirituales del paraíso, con el fin de recibir el mismo beneficio de la resurrección en el tiempo de la segunda llegada. Aunque el tiempo de su visita puede variar conforme a sus posiciones espirituales, de esta manera ellos están destinados a descender a los seres humanos en la tierra que pertenecen a sus religiones y conducirlos hacia el Señor de la segunda llegada, ayudándoles a tener fe y servir al Señor, para realizar así la voluntad de Dios. Por lo tanto, todas las religiones se unificarán finalmente centralizadas en el cristianismo. Ok, entonces lo vemos acá. Cada religión está esperando el retorno del Señor, ¿de acuerdo? Entonces los budistas esperan el retorno de Buda, ¿verdad? Los hinduistas esperan su figura central, o sea, hay que regresar. El cristianismo espera el Señor de la segunda llegada, sí. Pero todas las religiones tienen esta característica. Eso es bastante curioso, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros como cristianos a veces pensamos que solo nosotros tenemos un Señor que regresa, no todos tienen un Señor que regresa. Entonces todos los espíritus de las demás religiones lo que van a hacer es descender, ¿verdad?, en la tierra, para que estas personas, ¿verdad?, que creen diferentes religiones y que están esperando cada una, ¿verdad?, al Señor, puedan, ¿verdad?, trabajar juntas, o sea, unificarse también ellas y seguir al Señor de la segunda llegada. Entonces el Señor de la segunda llegada viene con la posición de ser el Señor de retorno para todas las religiones. Okay. ¿De acuerdo? Pero un budista aquí, si aparece Jesús en su segunda llegada, no va a verlo tan claramente. Pero en el mundo espiritual, como ya es más claro y si se sabe quién es, ellos pueden inspirar, ¿verdad?, a la persona budista a decir, mira, Él es nuestro Señor también, y así cada religión. Entonces así pues se podrían unificar todas las religiones, pero no solo el cristianismo. Sí, entonces está errado decir que, por decirlo así, como se ha escuchado, que solo el cristianismo o por las personas cristianas, por decirlo así, son las que se van a ir con el Señor. Sí, creo que eso es más una cuestión que nos hemos creado nosotros así como una característica un poco hasta arrogante dentro del cristianismo, ¿verdad? Y de falta de humildad, y también no solo de falta de humildad, sino de amor. Porque si yo como cristiano, cristiana, deseo o pienso, ¿verdad?, que solo yo me voy a salvar y que los demás por tener religiones diferentes no tienen el derecho a la salvación, pues yo creo que hay una gran falta de amor y de corazón, y no solamente eso, sino de conocer el amor de Dios. Dios es un Padre para toda la humanidad, independientemente de la religión que se tenga. Sí. Okay. La unificación de los seres humanos sin religión mediante la resurrección por retorno. Los seres humanos espirituales que durante su vida no creyeron en ninguna religión, pero llevaron una vida buena, de buena conciencia, también vienen de nuevo a su debido tiempo con el fin de recibir el beneficio de la resurrección a través de la segunda llegada. De esta forma cooperan con los seres humanos en la tierra de buena conciencia, ayudándoles a encontrar y servir al Señor de la segunda llegada y a participar en la realización de la voluntad de Dios. El propósito último de la providencia de Dios para la restauración es salvar a toda la humanidad. Por ello, la intención de Dios es hacer desaparecer el infierno completamente después de acabar el periodo de tiempo necesario para pagar completamente toda la indemnización. Las fuerzas de Satanás incluso dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, Mateo 8:29.
Cuando lleguen los últimos días, incluso los espíritus malos descenderán a los seres humanos en la tierra de su mismo nivel y cooperando con ellos tomarán parte en la realización de la voluntad de Dios. Finalmente, después de su debido periodo de tiempo, se conseguirá el propósito unificado de la creación. Entonces vemos acá, ¿verdad?, que también los hombres, las personas sin religión tienen derecho, ¿verdad?, a salvarse. Como Dios es un Padre de amor, todas las personas van a salvarse. Entonces, ellos también regresan, ¿verdad?, a personas sin religión que tienen buena conciencia y les ayudan a crecer y a encontrarse con el Señor de la segunda llegada para que así entren en la etapa de perfección. Igualmente, como decía la lectura, hasta los hombres espirituales malos, ¿verdad?, pueden empujar a las personas de su mismo nivel a encontrarse con el Señor de la segunda llegada y a dar testimonio de Él. Entonces, todo el mundo, ¿verdad?, tiene la oportunidad precisamente porque así se estableció en el principio de la creación. Bueno, Elisa, terminamos, ¿verdad?, el capítulo de la resurrección. Si tienes más preguntas, pues ahí lo vamos viendo en el camino. Ves que se van respondiendo todas las preguntas cuando uno va avanzando dentro del principio divino. Y entonces vamos a posteriormente estudiar el capítulo ya de la predestinación, que es también muy interesante. Okay.